Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de Voces Sodexo. El día de hoy les tenemos una gran dinámica entre dos expertos del sector del movilidad y transporte. Bienvenidos a este webinar, Transforma tu pyme y obtén beneficios fiscales en el camino. Antes de dar inicio a este webinar con el experto Clemente Villalpando y Antonio José López, les voy a dejar un videito acerca de lo que es Sodexo para que conozcan más acerca de nosotros y todas nuestras soluciones en el mercado. Bienvenidos. El mundo sigue transformándose a gran velocidad y nosotros con él, junto a cada una de las empresas que confían en nosotros para mejorar sus resultados. Somos el aliado clave para cuidar, motivar, incentivar y reconocer a las personas. Uno de los factores más importantes para que las compañías sean más eficientes y logren el éxito. En Sodexo, contamos con más de 50 años de experiencia en el mundo y 40 años en México. Así, combinamos nuestro conocimiento global de lo que requieren las organizaciones, con flexibilidad y agilidad para responder a los retos y necesidades actuales de los negocios, además de anticiparnos a lo que viene a futuro. Somos un agregador digital a través de soluciones ágiles, seguras e innovadoras. Conectamos a clientes, comercios afiliados, consumidores y colaboradores para ofrecer experiencias excepcionales de beneficios, incentivos y reconocimientos, movilidad y control de gastos empresariales. En nuestros productos siempre encontrarás la respuesta a lo que necesita tu compañía. Tienda Paz, previsión social para la adquisición de despensa. Resto Paz, herramienta de trabajo para la alimentación durante la jornada laboral. Uniforme Paz, herramienta de trabajo que mejora la imagen corporativa. Premium Paz, el regalo perfecto para tus colaboradores, fuerza de ventas o clientes. Vivir Bien, programa de asistencias que ayuda a cumplir con la NOM 035 y promueve estilos de vida saludables. Teletrabajo, herramienta digital que gestiona el pago de servicios y recargas telefónicas. Wiseo, plataforma que gestiona y controla el consumo de combustible en flotas pesadas y medianas. Diligo, herramienta de trabajo que controla el consumo de combustible en flotas ligeras. Nuestra experiencia habla por nosotros. A nivel mundial somos 420,000 colaboradores. Atendemos diariamente a 100 millones de personas en 64 países. Hemos sido reconocidos como una de las compañías más admiradas del mundo y somos el 19º empleador más grande del mundo. En México, 350 colaboradores trabajamos todos los días para atender a 17,000 clientes y brindar servicio a 2 millones de consumidores con más de 200,000 comercios afiliados. Tener a Sodexo como aliado significa seguridad, innovación y agilidad. Ese es nuestro compromiso de servicio contigo y con México. Con Sodexo, mejora la calidad de vida de tu equipo, mejora tu empresa y tus resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sodexo? Bueno, como bien me decía aquí Fernanda, voy a presentar el día de hoy un webinar en materia de lo que es importante para los transportistas, pero a diferencia de los webinars que hemos venido haciendo aquí con Sodexo, la verdad es que el día de hoy estoy encantado de poder tener a un colega transportista que tiene una visión muy interesante, una perspectiva muy interesante del negocio de la movilidad y del transporte. Y es por eso que el día de hoy, aunque pareciera que vamos a tardar mucho tiempo hablando de cuestiones técnicas, la verdad es que van a aprender muchísimo de transporte, porque vamos a platicar el día de hoy con Antonio José López. Él es director general de una empresa llamada Transportes Salcillo, basada en León, Guanajuato, pero como ustedes bien saben, las empresas de transporte están en cualquier parte de la República. Antonio es un experto en el tema de llevar los negocios a un nivel posterior, está haciendo las cosas diferentes. Y por eso, el día de hoy, bueno, pues le doy principalmente la bienvenida. Y el formato que vamos a usar el día de hoy es muy interesante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el uso del combustible en una empresa de transporte, específicamente en las pequeñas y medianas empresas. Y voy a estar solicitándole y pidiéndole a Antonio José López que me resuelva algunas de las dudas de su perspectiva, de su visión, de cómo ver estos temas. Y bueno, primero, antes que nada, darte la bienvenida, Antonio.
Clemente, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras tan motivadoras y tan entusiastas. Se nota que me estimas bastante porque exageraste, sí, en la presentación y espero que, bueno, pues gracias a los tantísimos errores que he cometido en el transporte, pues ayudar a otros para que esos errores se reduzcan y lo que yo tardé 14 años en aprender en este maravilloso mundo del transporte, bueno, pues esos errores los reduzcan a 2 o 3 años. Bueno, antes que nada, platicarles que Antonio es una persona que conoce el transporte desde muchas perspectivas. No quiero, me voy a equivocar seguramente en esta presentación, pero bueno, él inició proveyendo de camiones a los transportistas. Posteriormente tomó el reto de convertirse en transportista y de hacer las cosas diferentes. Ese es cuando yo tuviera que ponerle un cintillo abajo a Antonio José López, le pondría un transportista diferente. Es muy, bueno, tiene ideas muy interesantes, perspectivas muy interesantes. Ojalá podamos tenerlo en otros webinars hablando de temas que también impactan al transporte y a este tema. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del consumo de combustible y les voy a pedir que por favor me pongan algunas de las diapositivas que tenemos aquí para que empecemos con la plática lo antes posible. No sé si la tienen ahí a la mano. Ok, bueno, vamos a empezar. Voy a ser muy rápido el día de hoy porque la verdad es que lo que tiene que contarnos Antonio es muy importante. Sabemos que el combustible es técnicamente uno de los insumos más importantes que tenemos los transportistas y el control de este y cómo manejarlo y cómo sensibilizar a toda la organización, empezando por los operadores, pues puede ser la clave del éxito de este tema. Y bueno, el tratamiento fiscal es una cosa que a lo mejor no nos gusta, pero lo tenemos que hacer. Los impuestos es algo que por simple palabra impositiva, el impuesto quiere decir impositivo, es a fuerzas, es obligatorio, pues a lo mejor muchas personas no lo quieren. Pero creo que invitamos a la persona más adecuada porque creo que Antonio José López es un transportista que no, en vez de estarle dando la vuelta a los impuestos, cree que los impuestos ayudan a los transportistas. Primero, bueno, la primera pregunta, Antonio, sería, ¿qué importancia le ves tú al tema del combustible en la empresa de transporte? Y por otro lado, ¿qué opinas del tema impositivo hacia el transporte en México? Hombre, en relación a lo que es el consumo de combustible, sí, es algo determinante lo que tiene que ver con nuestros costos. En Salcillo, lo más importante por encima de todo está el operador. Después lo que sigue, que nos cuesta mucho dinero, es el tiempo de carga y descarga. Y en tercer lugar, lo que estamos cuidando, por supuesto, es el combustible. Entonces, es algo que se puede convertir en una pesadilla para nuestros operadores cuando estamos siempre pidiéndoles que mejoren el rendimiento, o se puede convertir en un motivador porque, bueno, pues lo estamos incentivando cuando tienen un buen consumo de combustible, sí, en el cual ya tenemos bastante experiencia y, pues, sí, a través de las estadísticas sabemos lo que tienen que consumir. Y en relación a la cuestión fiscal, pues yo estoy fascinado de pagar impuestos. Creo que es uno de los grandes aliados que en la actualidad tengo es el SAT, ¿sí? A mí me ha ayudado una barbaridad. Tengo anécdotas, ¿sí?, de que un cliente de pronto empezó a comprarme mucho más que lo que me compraba. Entonces le dije, oye, pero no quiero ser tan maravilloso como transportista para que hayas crecido, ¿sí?, y conmigo y estés dejando a otros transportistas fuera. Y lo que pasa es que es una empresa que exporta. Al estar exportando no cobra IVA y sus proveedores les cobramos IVA, de tal manera que su departamento fiscal tiene que estar pidiéndole al SAT que le regrese IVA. ¿Y qué ocurre? Que el SAT le exige, sí, te regreso tu IVA, pero asegúrame que todos tus proveedores, sí, estén pagando mis impuestos. Entonces, cuando el Departamento de Contraloría se puso a revisar que los proveedores, bueno, pues algunos de mis competidores no estaban dentro de la ley y en automático quedaron fuera y empezaron a comprarme a mí más. Por lo tanto, ahí el SAT se convirtió en un aliado. Ahora también en enero, bendito SAT. Y no quiero entrar en política, ¿no? A ver, creo que lo del SAT, independientemente del presidente que esté mandando o el partido que esté gobernando, hay que pagar impuestos. Y ahora con el complemento cartaporte, yo soy un entusiasta, estoy en contra de que lo hayan retrasado, ¿sí? Espero que empiece ya a aplicarse de una manera rigurosa, porque también nos está ayudando. O sea, lo que nos está ayudando es que sobre todo para que la cancha esté pareja. ¿Sí? A mí el hecho de que las cosas suban, que se paguen impuestos, pues es algo totalmente democrático, porque también mis competidores van a tener que estar pagando impuestos.
Así que cuanto más impuestos se paguen, mucho mejor, porque a fin de cuentas los demás también lo van a tener que hacer. Sé que esto es polémico y radical, pero bueno, pues para eso me invitaste, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a una diapositiva que tenemos por ahí que habla acerca de pymes y de permisionarios. A mí me interesa mucho platicarles a los que no están relacionados con el mundo del transporte que las empresas de transporte nunca crecieron, nunca nacieron grandes. La mayoría de las empresas de transporte empezaron con hombres camiones, con pequeñas flotas, algunos en algunas sociedades y de ahí se convirtieron en pues otro tipo de empresas. Existen muchas uniones, muchos factores de unión y luego muchos de disección. Entonces, las empresas de transporte, pues técnicamente tienen esquemas como de permisionarios. Permisionario, voy a ser muy claro en esto, es una persona que invierte en un camión, y de esto sabe muy bien Antonio José López, porque el modelo de su empresa es esa, es inversión, es para empresas, para personas que tienen recursos y tienen dinero para invertir en empresas de transporte, y a eso le llamamos permisionarios, y bueno, el tratamiento fiscal es técnicamente lo que le llaman esquema de coordinados. Hay algunas reglas que dicen que siempre y cuando el 90% del ingreso venga del transporte puede someterse a un régimen fiscal que se llama coordinados. Si quieren pasamos a la siguiente y luego le voy a hacer una pregunta a Antonio. Pues los antecedentes del combustible en la era digital, antes de la tecnología, antes de los sensores, antes de la telemetría, pues técnicamente no había manera de medir el combustible más que fuera a través del rendimiento, y el rendimiento es una relación entre kilómetros por litro. Y ahí sí ya le voy a preguntar a Antonio, porque él se conoce muy bien, porque él vendía camiones, y como vendía camiones, mucha gente le preguntaba que si es un camión ahorrador o era un camión no ahorrador, ahora lo lleva a la práctica. ¿Cuál es el éxito de un motor, de un camión, para poder tener un buen rendimiento de combustible, Antonio? El éxito radica en la educación de los fabricantes. Los fabricantes se equivocan al venderle a las agencias, a obligarle a las agencias a que tengan stock. ¿Sí? No, el stock es el peor enemigo de un transportista. Todos los transportistas, ¿sí? Pero esto radica por parte del fabricante y radica en parte por el distribuidor. Todo distribuidor que le vende una unidad de stock a un cliente lo está perjudicando. ¿Sí? Todo tractocamión y camión tiene que ser solicitado de acuerdo a tus necesidades que tienen que ver con ruta, velocidad y peso. Y a partir de ahí, cuando yo vendía camiones, es lo que les exponía al cliente, porque me decía, oye Antonio, pero es que a mí me urge el camión. Pues perdón, pero igual también te urge tener un hijo y tienes que esperar 9 meses. Entonces aquí lo que aplica es que tienes que esperar a que llegue la unidad, pero ahora sí, no es lo mismo. Usando la famosa frase del traje a la medida, ¿sí? No es lo mismo un traje que más o menos medio te queda que un traje hecho a la medida. Por lo tanto, la cuestión del rendimiento tiene que ver con que la unidad sea de acuerdo a tus necesidades. A partir de ahí, entonces ya buscaremos al fabricante del motor que nos oriente respecto a lo que tiene que ver con la capacitación, ¿sí? Y el que es determinante, ¿sí? Si le damos un buen jinete, necesita un buen caballo, y un buen caballo necesita un buen jinete. Una vez que le hemos dado el buen caballo, entonces tenemos que orientar y ayudar a nuestros operadores para que hagan el mejor uso, pues, de RPMs, que no voy a poner en cuestiones técnicas, con el fin de que den el mejor rendimiento, porque si bien, como me regreso, lo importante del operador y después el tiempo de carga y descarga, lo que estamos revisando, por supuesto, o sea, porque es el grueso de nuestros costos, ¿sí? Es la cuestión del combustible. Entonces, eso es lo que diría respecto a lo que es consumo por litro. Muy bien, bueno, vamos a ver 3 diapositivas en donde les voy a explicar rápidamente por qué se fiscaliza el combustible. Son preguntas que luego de repente pensamos que existen ya por de facto, pero bueno, esto ya lo platicó aquí Antonio, que es el éxito del combustible en una empresa de transporte. Pues no existen otros medios que no sean más que motores de combustión de diésel, y pues no podemos depender de otros temas que hay hoy. Electromovilidad es muy caro todavía. Existen combustibles alternos como el biodiesel, pero pues realmente no están comercializados. En fin, vamos a seguir usando combustible como fósil, lo conocemos, diésel y gasolina. Pasamos a la siguiente, en donde les vamos a explicar por qué pues técnicamente se fiscaliza el combustible. Pues hay 3 razones muy sencillas. Porque todo el mundo lo consume, precisamente por lo que acabamos de decir, que
el combustible no tiene muchas alternativas, aunque ya en los autos ya existen autos eléctricos, pues en las unidades de carga y en los motores que tienen que arrastrar grandes tonelajes, pues no existe ningún tipo de oferta alternativa en México que realmente importe. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo usa y pues es muy fácil fiscalizar todos los productos que se usan casi de manera generalizada. Porque es un bien que da información sobre actividades productivas y permite conocer quién paga y quién no paga impuestos. Como todos tenemos que usar combustible en algún momento, pues somos fiscalizables. Y la tercera es porque un producto como el combustible es un producto que ustedes saben muy bien, se sigue robando mucho. Este concepto de huachicol, que está mal visto porque no es huachicol, sino es robo de combustible y de hidrocarburos, pues se da mucho y los transportistas consumían muchos malamente combustible robado, y ese combustible robado pues técnicamente no era identificado. Entonces una manera de fiscalizar quién está comprando el combustible en el mercado negro pues es técnicamente fiscalizando las facturas del combustible, ¿no? Una empresa de transporte necesita combustible y si no se lo compra a gasolineras, sí, pues entonces lo está obteniendo por otro lado, o sea, no se lo compra a grupos de distribuidores de combustible, lo está comprando por otro lado. Pasamos a la siguiente y ahorita le voy a hacer una pregunta a Antonio. Bueno, el tema fiscal y el combustible, pues es un insumo que se usa pues preponderantemente para cualquier negocio y bueno, deja una huella digital. Aquí es interesante porque la tecnología ya lo permite a través de lo que es la factura electrónica y te va dando ese esquema de saber exactamente quién lo está haciendo. Vamos a la siguiente y ahora sí ya le hago la pregunta a Antonio. ¿Cuándo la gasolina y el combustible es deducible? No quiero ser muy técnico, pero sí quiero hablar de estas cosas, ¿no? O sea, las empresas y las personas físicas con actividad empresarial pueden hacer deducible el combustible con estos requisitos, ¿sí? Que sean propios los vehículos o que sean en comodato, es decir, si tú rentas vehículos, si tú tienes arrendados, también puedes reducir el combustible que se usa en ese tipo de vehículos, o si se trata de un leasing, que si son autos pues en arrendamiento puro o arrendamiento financiero también, que no tengan un valor máximo de 175,000 pesos. Estas son reglas de operación. Si es que hablamos de un carro híbrido, de 250,000 pesos, y pasando a las personas físicas, es decir, muchas personas que nos están viendo en estos momentos dicen, bueno, pero yo no soy una empresa y no me dedico al transporte. Pues no importa, tú también puedes hacer deducible el combustible siempre y cuando sea, pues, los ingresos sean por honorarios o por actividad empresarial o que estén en un régimen de incorporación fiscal que conocemos como el RIE, ¿no? La pregunta, Antonio, es, ¿tú has visto cómo las empresas de transporte hoy están empezando a tener más controles, más tecnología? ¿Cómo en el caso de Salsillo llevan el control del combustible desde el punto de vista físico? Es decir, ¿cómo haces esto? Hay gente que tiene gente experta nada más para este tema. Las empresas entre más grandes tienen un departamento de combustibles. ¿Y cómo esto también lo haces desde el punto de vista fiscal? Es decir, ¿tú te apoyas de un equipo de fiscalistas dentro de tu empresa o tienes asesoría externa? Bueno, en la cuestión interna del control de combustible tenemos ya una persona exclusivamente que está controlando combustible y llantas, en el cual está haciendo el comparativo, ¿sí? entre lo consumido físicamente, ¿sí? y los kilómetros recorridos para poder hacer ¿sí? para poder comparar uno con otro y que concuerde. Vemos el rendimiento de combustible, ¿sí? Estamos trabajando con nuestro proveedor de combustible local para que no tenga que emitirnos tickets, ¿sí? y incorporarlo a mano al ERP, sino que ya su sistema se hable con nuestro sistema, con nuestro ERP y directamente entrando lo que consumió la unidad, ¿sí? al número de unidad, ¿sí? dentro de nuestro software. Estamos trabajando y estamos cerca de que eso ocurra. Eso va a ser una ventaja extraordinaria porque cuanto menos capturas por parte de un ser humano se hagan, es mucho mejor. Los sistemas, en este caso, se equivocan menos. Y en relación a fiscalistas, no tengo unos fiscalistas como tal, pero sí hay un despacho externo que nos está ayudando y asesorando, y son los contadores que nos administran, y ellos son los que se encargan, ¿sí? de ver toda la estrategia fiscal con el fin de pagar la menor cantidad de impuestos posible dentro de la legalidad, por supuesto. Ok, mira, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, estas dos diapositivas que vamos a ver ahorita son muy técnicas,
nada más las voy a poner aquí para que el que quiera le ponga screenshot y las copie, todo el mundo lo puede ver, es cómo es la normativa en personas morales, y la siguiente, si quieres la pasamos ahí, de todas maneras por ahí vamos a compartirles esta información, espero que la tengan, y más si se dedican al transporte, personas físicas, pero quiero pasar a la siguiente porque esa es la más importante desde el punto de vista de lo que hablábamos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas, entre más grandes son, más difíciles de controlar son, por eso es importante que tengan controles desde que se están originando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y vamos a hablar acerca de la perspectiva de la pyme. O sea, las pymes son empresas que van en crecimiento y que en muchas ocasiones no cuentan con un departamento contable que les maneje el tema fiscal, que ya lo platicábamos. Las pymes son empresas que en sus inicios, algunas como hombre camión o como permisionarios, tienden a pagar los insumos en efectivo y pues están fuera de la deducibilidad de combustibles, como bien saben, tienen que ser medios electrónicos, y que bueno, es mucho más fácil hacer que una pyme inicie con controles, que era lo que les platicaba yo anteriormente, para tratar de implementarlos cuando van en crecimiento. En el caso de Antonio, y bueno, obviamente de Salcillo, yo sé que tú tienes muchos socios de negocio en el tema de tu empresa. ¿Qué discurso haces o qué les platicas y qué les planteas cuando tienes que hablar acerca de combustible? Cuando de repente dicen, ¿a poco estamos gastando tanto en combustible y todo? ¿Cómo es la interacción entre tus socios de negocio, tus aliados de negocio, cuando de repente se dan cuenta de la cantidad de combustible que hay que consumir como transportista? En eso soy muy radical y lo que les planteo a los socios es, tú nada más preocúpate el día que el retorno de la inversión no sea el indicado. ¿Sí? Fuera de eso, deja de preocuparte si los tractocamiones subieron de 2.200.000 a 3.300.000. De eso despreocúpate. O sea, lo que las subidas de precios desde que yo me acuerdo han estado. Despreocúpate del precio de llanta y del precio de los combustibles. Tú nada más preocúpate de un solo dato, que es el retorno de la inversión. Por razones lógicas, si van subiendo las cosas, van subiendo el precio de los fletes. Y en eso sí soy muy radical, ¿sí? De que, oye, no me estés cuestionando cada uno de los renglones. Obviamente siempre estaremos buscando, ¿sí?, el mayor ahorro, porque, bueno, pues para ser empresario y para buscar utilidades no hay que ir a Harvard. Sencillamente vende lo más que puedas y gasta lo menos que puedas, ¿sí? Y pues ese diferencial tiene que ver con la utilidad. Y obviamente que en ese inter, bueno, pues está el ahorro de combustible, está la estrategia fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte los socios sí, sobre todo cuando entra un inversionista nuevo, sí, que quedan boquiabiertos sobre el precio de la unidad o el precio del combustible, lo que se gasta en el flete, pues vaya, los calmo. Sí les informo de todo, faltaría más. Es más, con la presentación que le hacemos cada mes de lo que estamos gastando ahí aparece, pero a fin de cuentas se tienen que fijar en el número final. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a otras dos diapositivas un poquito técnicas para luego ya hablar un poquito más de la operación y la ejecución de lo que es el combustible en una flota de transporte de una empresa, pues no voy a decir pequeña porque Salcillo es una empresa ya considerada como mediana, pero me interesa mucho también ahorita hacerle una pregunta en materia de qué tanta libertad tiene un operador en el tema del combustible. Bueno, el estímulo fiscal para transportistas, bueno, lo que conocemos como las facilidades administrativas, pues son beneficios fiscales que tienen cualquier persona física o moral que se dedica a esto. Es decir, por el simple hecho de ocupar combustible, pues tienes facilidades administrativas, estas pues se van conociendo a través de una ley de ingresos de la federación, donde pues los estímulos y las facilidades administrativas se conocen. Mi contador en específico todo el tiempo está monitoreando a ver a qué hora salen las facilidades. Es una noticia buena o mala para toda la administración del transporte. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es y cómo se acredita el IEPS? Bueno, primero hay que saber qué es el IEPS, ¿no? Este impuesto especial para productos y servicios que, bueno, pues involucra el tema del combustible y en el caso de los transportistas predominantemente el diésel. Hay que recordar que hay transportistas que no compran diésel, que tienen flotillas pequeñas de motores de combustible de gasolina y luego de repente nos equivocamos y pensamos que todos usan diésel. Hay quienes usan combustibles diferentes y, bueno, el acreditamiento aplica para los dos. Son unas tasas de descuento. Ahorita nos estamos dando cuenta, y sí es como un impasse de lo que está pasando hoy, y que estamos en septiembre de 2022, estamos con una inflación en donde está
no subsidiado el precio del combustible, sino que el IEPS no se está acreditando al 100%, por lo cual el combustible es relativamente barato. En el momento en donde el IEPS cambiara el factor de acreditamiento, pues es probable que aumente el precio del combustible. Así es como funciona este impuesto, que también se le aplica a refrescos, a cigarros, a otros productos, ¿no? Por eso se llama productos y servicios, pero son especiales. Ahora, la pregunta para Antonio es la siguiente, en el caso de los operadores de Saltillo, ¿qué tanta retroalimentación, qué tanta libertad tienen para tomar decisiones de temas de combustible? Antes, en el transporte tradicional, el operador traía la lana en la bolsa y él tomaba la decisión en dónde se cargaba, no se cargaba. Tu red de socios comerciales en materia de combustible siempre es la misma. Cuando cambias alguna ruta, ¿quién decide en dónde se va a cargar combustible? ¿Cómo funciona eso dentro de tu organización? Muy bien. Uso el símil de la Fórmula 1 para hablar de los operadores. El operador es como el piloto de Fórmula 1 que cuando llega a los pits, él no se baja del vehículo. Hay quien le atiende el combustible, le cambia las llantas, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo es con el operador. El operador no tiene que andar buscando dónde cargar combustible. Ellos traen, ¿sí? Una tarjeta. En el caso de que no sea una gasolinera con la cual ya tenemos un acuerdo de crédito, donde llegan con su código de barras y cargan, y si no, pues es una tarjeta de prepago donde le informamos, ¿sí? Desde nuestro patio, oye, allá tienes que ir a cargar, y ellos ya saben dónde tienen que ir a cargar. O sea, eso se lo facilitamos, ¿sí? Ligado a la cuestión del crédito y ligado también a la seguridad. Por lo tanto, estamos procurando que nuestros operadores se conviertan como pilotos de Fórmula 1, donde lo único que tienen que hacer es manejar, entregar y descansar, ¿sí? Por lo tanto, esa libertad que en el pasado tenían los operadores, que era más trabajo para ellos, bueno, pues sencillamente lo hemos eliminado, porque todo gira en Saltillo alrededor del operador, y en lo que tiene que ver con combustible también. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar rápido a 2 diapositivas más y tengo algunas preguntas más para Antonio. Bueno, primero, pues explicarles cómo funciona el tema de los monederos electrónicos y cómo es la deducibilidad. Como les platicábamos, hay un artículo que es el 27, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Es lo más técnico que van a escuchar de toda la presentación. Los monederos electrónicos que están autorizados por el SAT, no puede ser cualquiera, tiene que ser autorizado por el SAT, ya tienen una deducibilidad automática, es decir, a través del sistema electrónico que manejan y están ya ligados con el CFDI, automáticamente esa información ya está informado el SAT de que se utilizó el combustible. Es decir, si tú dentro de tu flota usas monederos electrónicos, en este caso de Sodexo como Wiseo o Diligo, en el momento en donde tú haces la transacción, el SAT ya tiene registrado a través del certificado digital que hiciste una compra de combustible. Aunque después lo puedes registrar en tu contabilidad, ya no es necesario, ya lo tienes registrado. Al momento de hacer tus informes ante la autoridad en materia de impuestos, ellos ya tienen esa información precargada y tú únicamente se la estás recordando. Es decir, la facturación ya es automática, ya te llega automáticamente tu facturación y no tienes que hacer ningún tema en específico. Y de aquí pasamos a la siguiente, que es la de tecnologías transversales para controlar el combustible, y ahí es donde voy a hacerle la pregunta a Antonio, pues no toda la fiscalización del combustible es por parte del SAT, también los transportistas nos fiscalizamos porque sabemos que es un insumo que desafortunadamente hay prácticas desleales por parte de algunos, no todos los operadores, en materia de vender el combustible para, pues obviamente, pues recuperar un poco de dinero. Es algo que no debería de estar sucediendo, pero sucede. Entonces hay tecnologías transversales para poder hacer esto. La pregunta es, Antonio, en el caso de Saltillo, independientemente de que ustedes pues obviamente tienen los SMs de los motores, conectan ahí el CAN bus y les dice que el rendimiento y cuánto subió, ¿has instalado, has implementado alguna tecnología adicional como las varillas o en algunos temas hay una telemetría especial? ¿Te va bien con el tema de la fiscalización del combustible con los operadores? Digo, sin que me des
datos secretos, tus armas secretas de la empresa. Platícame cuáles son tus mejores prácticas para que los operadores no tengan esa intención de consumir combustible o vender combustible por otro lado. No, no hay armas secretas, no hay armas secretas. Yo me he negado siempre a ponerlo el sistema de varillas, ¿sí? Porque si bien sé que es una utopía y un sueño muy difícil de alcanzar, el de la transformación de los operadores, pero yo parto de una base, ¿sí? Muy salvaje, y es que no hay malos operadores, son los transportistas los que tenemos que cambiar. Por lo tanto, me informan que en Suecia están cerrando cárceles, Clemente. ¿Y sabes por qué están cerrando cárceles? Porque se están quedando sin delincuentes. Entonces, pues pobres policías de cárceles se están quedando desempleados. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar los transportistas no es seguir levantando el muro y seguir levantando el muro y seguir levantando el muro. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el muro de los controles? A ver, partiendo de la base que la confianza es buena, pero el control es mejor, y sí traemos controles, pero estamos trabajando mucho con nuestros operadores para que entiendan que confiamos en ellos, para que entiendan, yo soy un salvaje respecto a lo que es la cero tolerancia. Para mí, Rudolf Giuliani, sí, debería de estar aquí en México ayudando. Cero tolerancia, y cero tolerancia es cero tolerancia. ¿Sí? Y al que agarren con un trago manejando, que lo metan 6 años a la cárcel, y 6 años me parece poco, y es cero tolerancia. Obviamente el que hace algo inadecuado, porque si ha habido algún operador que me ha robado combustible, por supuesto que se va a la calle sin decir agua va, pero estamos trabajando mucho en generar confianza por parte de los operadores, y eso nos está dando un resultado extraordinario. También es cierto que nosotros no contratamos operadores con experiencia, exclusivamente contratamos inexpertos y los vamos haciendo, porque es más fácil enseñar que quitar mañas. Entonces, espero haber contestado la pregunta. Me niego a poner, sí, llevamos los controles, bajamos la información, o ya tenemos una marca que es la telemetría remota y por ahí vamos viendo, pero el trabajo que tenemos que hacer es la de educar a los transportistas. Tenemos nosotros que educarnos, no estar educando a los operadores. Ellos en automático se van a educar, y va a llegar un momento donde dice, oye, pues me están tratando extraordinariamente bien. Hay empresas donde se ha acabado la cuestión del robo de combustible, tiene que haber también con los incentivos. Si a través del rendimiento de combustible tú lo estás incentivando, pues ellos van a decir, pues ¿para qué robo? Así que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Muy bien, bueno, pues así como lo comentas, hay empresas que tienen ya metodologías y controles adicionales, nada más aquí los vamos a enumerar tantitos. Bueno, la que platicamos, que es el SM del motor, para los que no están familiarizados, técnicamente es la computadora que tiene el motor. Los sensores de combustible tipo varillas, que son unas varillas que se insertan dentro de los tanques para que te vayan dando el nivel, y cuando hay una ordeña de combustible, pues técnicamente te notifica, te haga una alerta. Aquí me faltó, no lo puse yo en la presentación, pero también hay las trampas, que son algunos dispositivos que se ponen dentro de las bocas de los tanques, en las mangueras, para asegurar que no se desinstalen y no se salga el combustible por ese lado. Lectores de consumo y suministro que se instalan en el OBD2, que son pues técnicamente los chuponcitos que van abajo, que también ya traen GPS, y bueno, y los monederos electrónicos con lectura, porque pues a final de cuentas toda la información que tú puedes tener a través de un repositorio que te ofrece Sodexo, pues obviamente te da la información de cuánto combustible se está ocupando. Cada vez que se hace una carga de combustible, se lee el odómetro, es decir, se sabe exactamente cuántos kilómetros se manejaron de la última carga, se ven cuántos litros de combustible se cargaron, y automáticamente te da una relación de realidad de lo que es rendimiento kilómetros por litro. Ahora, ya en conclusiones, y para hacer un par de preguntas más, Antonio, bueno, pues hablaríamos de que ninguna empresa de transporte puede crecer y desarrollarse si no tiene un sistema de control de combustible que le ayude a tomar decisiones y deducciones fiscales, ¿no? Porque es muy importante. Los altos costos del combustible te obligan a llevar un control de estos costos y decisiones, no lo puedes tomar a la ligera. Y bueno, los monederos electrónicos como Wiseo y Diligo, pues que están autorizados ya por el SAT, son medidas muy eficaces para poder hacer una gestión de combustible. Estos monederos pues tienen una deducibilidad inmediata y te evitan pues tener que hacer
doble trabajo a la hora de hacer este tipo de registro. Antonio, la verdad es que yo no puedo hablar contigo si no hablo de operadores. Tú has sido muy enfático en que las empresas de transporte se han vuelto empresas de recursos humanos. ¿Tú alguna vez o en los últimos meses has pensado en algún esquema de asociación con el operador para que sea el mejor aliado en el tema de ahorro de combustible? Y tú, antes de que me contestes esto, te voy a platicar algunas prácticas que se usaban antes o que todavía se usan, que es el pago del flete, la comisión del flete al operador, pero un descuento del combustible que se hace. Y esto se hacía antes de una manera muy mecánica para que el operador ahorrara mucho combustible y le descontaran menos. Esto se ha dejado de hacer en muchas empresas de transporte. Para el que es transportista y está viendo esto no es ninguna sorpresa, para otros van a decir que ilógico, pero tú has visto algunos esquemas en donde al operador le puedes decir, oye, vuélvete un aliado, vuélvete el socio de negocio más importante, cuida este insumo, qué mejores prácticas, insisto, puedes llegar a tener, pero desde el punto de vista del operador, porque es el que trae el camión. Sí, mira, yo estoy intentando uberizar la empresa. El nombre del juego de nuestro negocio tiene que ver con el operador y con la falta de operadores. Entonces, después de varios intentos, porque transformar a un operador en un inversionista o empresario es todo un reto, ¿sí? Siempre se tienen, sí, esos paradigmas que hay que romper, pero después del cuarto intento ya tengo el primer operador que está manejando su propia unidad. Él sabe que el rendimiento de combustible va ligado contra su utilidad y estamos teniendo un rendimiento de combustible adecuado. Y ahora vamos a continuar con 4 operadores más, donde ellos, es más, ya con nada más lo tengo conversado con ellos y ya estoy obteniendo, ¿sí?, un mejor rendimiento de combustible. Por lo tanto, eso es en términos generales lo que estoy haciendo, ¿sí?, con los operadores. Una de las cosas que a mí cuando he viajado a Europa con otros transportistas para ver las prácticas, ¿sí?, una de las cosas que más me ha encantado es que allá hay empresas de transporte donde subcontratan el mantenimiento, subcontratan lo de las llantas. Por ejemplo, lo de las llantas es fascinante, que hay compañías de transporte donde las llantas no son de su propiedad, son propiedad del llantero que se las está rentando y está controlando cada uno de los milímetros, ¿sí? Y les cobra por cada milímetro, kilómetros por milímetro, y les está cobrando también si hay algún banquetazo, por supuesto. O sea, siempre hay letra pequeña en el contrato, pero a fin de cuentas lo que tenemos que estar buscando nosotros los transportistas es todo aquello que no hay necesidad de que estemos controlando, que eso lo haga un experto, ¿sí? Y tiene que ver también con el monedero electrónico. Nuestro negocio no es estar controlando el combustible. Nuestro negocio es fletes, precio de flete, carga y descarga y operador. Y lo demás que lo hagan otros expertos. Por lo tanto, ¿sí?, es a lo que animo a otros transportistas que no teman soltar, por ejemplo, el mantenimiento. Es más, ya lo estamos viendo aquí. Sabemos que hay compañías de autobuses, ¿sí?, que a través de los diferentes fabricantes, MAN, Scania, Mercedes, ya están dando mantenimiento a sus instalaciones porque su negocio no es el mantenimiento, su negocio es el de mover personas. Hacia allá tenemos que nosotros a estar delegando eso. Y bueno, respecto a los operadores, la realidad es que si queremos mejor rendimiento de combustible tenemos que tratar, sí, mucho mejor a nuestros operadores. Y si podemos llegar a ser los dueños, realmente es una transformación brutal. Ni en sus mejores sueños ellos pensaron que eso podía pasar. Oye, me surgió una situación que entiendo que podría ser muy interesante y que lo hacen algunas empresas. Es un programa de incentivos para que los operadores pues se fidelicen con su organización. Luego nos pasa a nosotros en la industria del autotransporte de carga, cuando la mayor cantidad de nuestro recurso humano son operadores, que no pensamos como en algunas otras empresas que es importante generarles, por ejemplo, vales de despensa o otras cuestiones que probablemente les ayuden más, porque también la característica de la empresa, del operador, es vivir fuera de su casa y tenerle que estar proveyendo a su familia. Tú tienes un modelo en donde tú descansas al operador una vez a la semana, un día a la semana, sí o sí.
pero no es el gran común denominador de las empresas. Hay transportistas, operadores que no tocan su casa en un mes y no tienen manera de hacerle llegar dinero a su familia porque pues no están ahí. Entonces, ¿tú cómo verías, o si en algún momento lo has hecho, implementar un esquema de vales de despensa que hasta la misma empresa suministre a la familia de los operadores? Bueno, eso es fascinante, porque ya irónicamente ya el reto no es la retención del operador, es la retención de la esposa del operador, que realmente se Sí, convierte en ya es una la aliada. tuya. Sí, Bueno, sí, sí, una aliada nuestra y vaya, y convenza al esposo que ese es el lugar que tanto soñó. Cuando converso tengo una práctica que me encanta y que me funciona y la comparto con todo gusto. Yo todos los sábados a las 8 de la mañana en un buen restaurante de León invito a 4 operadores y 2 personas del staff de administración. Nos juntamos entre 6 y 8 personas. ¿Sí? Y es una mesa redonda, la verdad que está bastante bien, desayunamos muy rico y estoy de 8 a 10 escuchándoles para que me compartan, ¿sí? En qué podemos mejorar. Ya llevo más de 2 meses haciéndolo, nada más fallé un solo sábado por un evento, pero ahí es donde estoy encantado porque los escucho de viva voz, ¿sí? Y ellos me comparten. Y el común denominador, Clemente, de por qué no quieren, o sea, algunos dejan de ser operadores o les duele, es el tiempo fuera de casa. El nombre del juego es el tiempo fuera de casa, porque disfrutan pero como enanos disfrutan, sí, por este bello México, y con un camión, recorriendo estos paisajes, disfrutan mucho su profesión, pero estar lejos de casa es muy doloroso. A mí me funciona extraordinariamente bien el hecho de tener, desde que Rabón y Torto, no más de 2 semanas fuera. A las 2 semanas tienen que regresar, obviamente con un flete, logística ya lo tiene eso establecido, y tráiler no más de 3 semanas fuera. A las 3 semanas, quiera o no quiera, tiene que regresar para estar en casa. Y sueño, Clemente, y si la salud me acompaña, yo sueño con tener un departamento dentro de la empresa exclusivamente para comprar boletos de avión. ¿Para qué, Clemente? Para que si vamos ampliando nuestra flota y vamos a tener unidades en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Cancún, etcétera. Si ya llegó a Cancún, por ejemplo, y se cumplieron las 3 semanas, oye, regrésame a León. No, ¿cuál te regreso a León? No. Aguántate, ¿sí? Ahí te va el código de boleto, tú regrésate y ya estoy mandando otro operador para que agarre tu unidad. Creo que ese es el nombre del juego. El nombre del juego es el tiempo que las personas están fuera de casa. Si tú te pones a analizar por qué los países del primer mundo faltan más operadores incluso que en México, tiene que ver con una cuestión de calidad de vida. La calidad de vida de una persona en Canadá, en Suiza, en Finlandia, les permite, ¿sí?, tener buenos empleos, que todos los días duerman en casa. O sea, ¿por qué no hay operadores finlandeses? Y si los hay polacos o los hay marroquíes, pues sencillamente, bueno, pues porque les toca hacer lo duro, pero conforme va subiendo la calidad de vida, oye, yo para qué estoy tanto tiempo fuera. Nadie está peleado con el dinero, por Dios, ¿sí? Pero sí con el tiempo de estar fuera. Por lo tanto, es más, ¿por qué crees, Clemente, que no se nos van más operadores a Estados Unidos? Es sorprendente las dificultades para que consigan la visa de ir a Estados Unidos, pero si vas como operador, hasta el mismo presidente te recibe en la Casa Blanca. Por lo tanto, hay una gran facilidad para ir allá. ¿Por qué no se van? Sencillamente no se van porque son mexicanos, porque viven en León, porque no quieren estar tanto tiempo lejos de casa. Son personas decentes. Por lo tanto, creo que el nombre del juego es el tiempo fuera de casa. Oye, me encantó esa idea. La verdad es que no está descabellada. Ahorita si la escuchas de bote pronto, puede ser descabellada, pero tú te das cuenta, por ejemplo, o un operador que lo mandas a Tijuana y que hace 3, 4 días, y por los costos a veces de las rutas aéreas ahora, que son relativamente baratas, traerte uno, mandar el otro fresco y que se regrese el camión. La verdad es que no está mal y me interesaría que un día platiquemos de eso. Desafortunadamente ahorita por el tiempo ya se nos acabó, ahora sí que la oportunidad de seguir platicando, pero te voy a seguir invitando a estos Claro que sí. webinars. La intención es hablar más gentes, que más operadores, más transportistas conozcan lo que está haciendo Sodexo y conozcan un poco más de la experiencia de empresarios como tú. Y bueno, por el momento te quiero agradecer esto, sin antes decir que tienen que escuchar un podcast que se llama Transportando con Salsillo,
que está desarrollando ya tiene unos 6, 7 episodios aquí, Antonio, la van a pasar muy bien, episodios muy concretos, muy directos, y bueno, los invito a todos ustedes para que conozcan un poco más de la forma de pensar de un transportista que está haciendo las cosas diferentes y está haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Antonio, por esta oportunidad. Gracias a ti por escucharme, gracias a todos por escucharme. Y no sé, Fer, si tienes por ahí alguna pregunta o algo, ya terminamos. La verdad es que nos llevamos muchísimo y fuera de que fue muy amena, la verdad es que la información es súper valiosa. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Excelente tarde. Gracias, saludos. Gracias.